La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques. 8:12 de la mañana, aquí en Distrito Informativo. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Ahí pueden encontrar todos nuestros comentarios, nuestras entrevistas. Vamos a recibir a nuestro colaborador Orlando Jaques, experto en tecnología. Tenemos temas importantes, es un genio en tecnología. Yo tengo problemas con mi internet. Serios. Vamos a hablar de las interferencias en el Internet, cómo evitarlas y obtener mejores resultados. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Buenos días, chicas. Buenos días, estimado público. Hoy hay un tema que yo estoy casi seguro que de alguna forma, en algún momento, hemos presentado algún tipo de inconveniente con el Internet, ya sea móvil o Internet de la casa o de oficina. Mira, antes de entrar a definir qué significa la interferencia y cómo podemos evitar que eso se genere dentro de nuestro sistema de Internet, es prudente resaltar que existen dos tipos de Internet. El Internet que se recibe mediante el sistema GSM, mediante el sistema de BTS o celdas de microondas que se reciben en el móvil, y el Internet que es por cable o fibra o por cobre, que es que se recibe directamente en la casa y se reproduce mediante un sistema de Wi-Fi o de conexión Ethernet. Mira, hay algo muy interesante, y es que cuando hablamos de velocidad, cuando hablamos de la velocidad que el operador nos puede suministrar en un tiempo X, el operador habla de una velocidad pico. Por ejemplo, el operador te dice que tú tienes 100 megabits por segundo, es decir, tu ancho de banda, tu velocidad de descarga será de 100 megabits por segundo. Pero esa es una velocidad RMS, es una velocidad pico, es una velocidad que en algún momento tú pudieras alcanzar esa velocidad, pues no es la velocidad promedio. Es decir, ellos no te hablan que tú constantemente vas a tener esa velocidad que ellos te están ofreciendo. En algún momento se hablaba de publicidad engañosa, pero nunca se define y se te dice que es una velocidad constante, sino que es una velocidad pico. Por eso es que en muchos de los casos existen muchas reclamaciones, muchas quejas del Internet. Estamos hablando de Internet móvil. Sí. El Internet que se recibe mediante microondas. Y te dicen que tú nunca alcanzas la velocidad. Bueno, sí, tú pudieras alcanzar la velocidad en un momento X, pero debería que se condicione en condiciones favorables dentro de esa celda, dentro de esa antena. Por ejemplo, en algún momento tú puedes llegar a ese pico RMS, pero tu velocidad promedio nunca será constante. Es decir, tu velocidad que te ofrecen, que te publican en un anuncio, nunca será la que será constante en el tiempo. A diferencia de la velocidad de la casa. Cuando te hablan de una velocidad en la casa, te hablan que tú constantemente vas a tener ese tipo de velocidad. Pero a mí me ha pasado que esta es la velocidad que se supone que yo voy a tener. Y tengo el Internet lentísimo y cuando vengo porque hay una página que tú entras y te mide la velocidad Sí. del Internet, está quizá en un 30%, un 20% de lo que se supone que debo tener. Dolphy, básicamente el Internet móvil, el Internet de microondas, existen diferentes opciones para que tú puedas tener dificultades. Desde interferencias físicas, de interferencias dentro de la misma celda. Por ejemplo, en la zona costera de los diferentes países, la compañía de telecomunicaciones tratan que el Internet no llegue directamente hacia el agua. ¿Por qué? Porque el agua es uno de los conductores más grandes que existe en las ondas sinusoidales que se transmite desde las diferentes antenas. Por ejemplo, uno de los dolores de cabeza, y a medida que va pasando el tiempo, la compañía de telecomunicaciones en el mundo, y sobre todo en este país, que es una isla rodeada de agua, es una debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ancho de banda. Ese ancho de banda va dividido en frecuencia. Una frecuencia es como que un pedacito de ese ancho de banda. Pero si en un momento existen dos frecuencias iguales, muy cerca, se convierte en una interferencia y se convierte en lo que se llama silent call o llamada silenciosa, llamada entrecortada. E incluso, no sé si ustedes recuerdan, hace aproximadamente como 10 años, que hubo una compañía de telecomunicaciones que las llamadas se estaban cruzando, que te llamaban a ti y salía otra llamada. Y se oía otra. O que se oía la llamada con otra llamada en línea. Eso mediante un parámetro que se llama Mayo. Ese parámetro es un parámetro automatizado que lo que evita que las frecuencias se supalen. Es decir, que las frecuencias sean iguales. Para que tengan una idea, por ejemplo, estamos en este salón
y van entrando gente. Va a llegar un momento que cuando existen tanta gente hablando simultáneamente, nadie se va a entender. Entonces, algo parecido pasa con esto. Por ejemplo, en el agua, lo normal es que el radio que cubre una antena de microondas, aproximadamente, para que tengan buena señal a nivel de GSM, es aproximadamente unos 2.5 kilómetros. Pero en el agua, la señal corre mucho más rápido, 10 veces más rápido que la iosfera. Okay. Y posiblemente tú haces una configuración que esa frecuencia tiene que estar en esta zona, pero si llega al agua, la frecuencia puede pasar al otro lado de la isla y puede chocar, si se puede llamar así, con otra frecuencia igual del otro lado. Entonces ahí va a haber una interferencia. Y las que tenemos aquí, ¿cómo viene la señal? Son muy cuidadosos con eso. Incluso yo trabajé en algo parecido y son muy cuidadosos. Date cuenta que en las costas, cuando tú te vas secando mucho al agua, más para la playa, tú te das cuenta que la señal es muy mala. Okay. Es prácticamente mala porque son casi cuidadosos. Nula. Es casi nula. Exacto. Porque son cuidadosos a medida de tú hacer el objetivo, que como se llama la antena cubre un objetivo, cubre un radio, y ellos se cuidan mucho que no llegue hasta esa parte de la playa, del agua, del mar, para que no se reproduzca del otro lado sin control y se cree una interferencia. Entonces, eso es un parámetro. También hay algo que es muy interesante, que es el asunto de las aplicaciones que tenemos en el móvil. Por ejemplo, yo estoy seguro que a ti te ha pasado que en un momento, por ejemplo, los operadores locales tienen dos tipos de filosofía de internet. Y es que si tú consumes tu paquete, nadie está ilimitado. Todo el mundo tiene un paquete. Todo el mundo está limitado. Supuestamente es ilimitado, no es eso ilimitado. Eso es mentira. Si tú Lo he consumes probado. el paquete que tú compras, cuando tú lo consumes, existe un operador que te hace te limita a cero. Si tú quieres seguir navegando por internet, tienes que comprar un paquetico. Pero hay otro operador que lo que hace es que te baja a 256 kilobits por segundo. Exacto. Entonces, prácticamente que ahí es cuando está más lento. Más lento, muy lento. Cuando tú tienes, por ejemplo, 10 megabits por segundo y te bajan a 256 kilobits por segundo, es prácticamente nulo. Gente entonces, como yo que se friquea cuando no tengo internet rápido. O sea, cuando tú vas a reproducir un video o algo muy pesado, te das cuenta de eso. Entonces, cuando pasa esto, hay que ser un poco cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay un grupo de aplicaciones que trabajan en segundo plano. Okay. Y cuando trabajan en segundo plano, ellas van interactuando con esos servidores web y van haciendo comunicaciones, van descargando información e incluso en muchos de los casos hacen actualizaciones dentro del paquete de data. El teléfono inteligentemente viene... Escúchame que te interrumpa. Cuando tú dices aplicaciones en segundo plano, quiere decir que, por ejemplo, yo abrí Instagram y estaba chequeando y me fui al WhatsApp. Al WhatsApp. Exacto. Entonces, no cerré Instagram. ¿Eso es una aplicación en el fondo? Exactamente. Hay aplicaciones que te piden a sí mismo. Yo quiero trabajar en segundo plano. En segundo plano, que tú no la tengas abierta, aunque tú no la hayas abierto, él sigue interactuando con el servidor web y bajando informaciones. Por ejemplo, cuando tú ves Instagram, que Instagram te manda una notificación de que existe alguien que te mandó un mensaje o algo, es porque ella está conectada directamente con el servidor web, ese servidor web. Irá trabajando. Entonces, ¿cómo yo puedo quitar todas esas explicaciones? Dentro de la misma aplicación, plano? te da la opción de quitar la aplicación que trabaja en segundo plano. Y dentro de la misma configuración del teléfono, te da la opción que tú puedes tumbar la aplicación en segundo plano. E incluso, cuando tú entras, te das cuenta que hay como un botoncito que está verde y está gris. Si tú lo quitas, es para que no se conecte en segundo, o que no se conecte con la data, que es lo más interesante. Por ejemplo, lo más recomendable, si es una aplicación que tú no necesitas que te notifique, tú lo quitas y solamente tú lo vas a abrir cuando tú lo necesites. O tú lo puedes configurar que solamente trabaje en segundo plano cuando estés conectado a una red Wi-Fi. Ok, o sea, porque tú te vas a salvaguardar la data. Ahí está. Yo bajo millones de información por segundo, se puede llamar así. Y cuando yo he dejado todo en verde creyendo que yo necesito tener todas las aplicaciones en conjunto. Y el paquete de 30 ya me puede durar una semana solamente. Entonces yo lo que hago es que yo solamente dejo las aplicaciones que yo necesito que me notifiquen. Entonces ahí va el punto. Si nosotros lo que utilizamos mayormente en el teléfono, el correo electrónico, el WhatsApp, que es como una de las redes sociales o es la red social que más se utiliza, se podrían dejar como esas dos que te puedan funcionar en segundo plano y te lleguen las notificaciones. Que trabajen con la data. Que trabajen con la data. La otra que tú la busques tú misma o que sea automatizada en segundo plano con un sistema de Wi-Fi. Entonces antes, y por eso te pregunto, porque a veces yo decía, pero esta aplicación tiene problema, no me notifica nada. El tema no es la aplicación, sino es que yo no la tengo activada. Plano, o porque tú ya tienes que solamente se conecte con Wi-Fi. Pero esto yo lo hago entrando al
al teléfono, a los settings, configuración del a la equipo, sí. configuración y Tu le dato doy móvil. a notificaciones o a datos móviles o a Dato móvil. celular. Tú entras a datos móviles, ahí tú la activas y desactivas para que trabaje con datos móviles y que solamente trabaje cuando tú la abras. Tú te das cuenta que te va a pedir cuando la abras, como que no está conectada. Ahí me salen todos esos. Todo eso que está Y verde. eso está utilizando todos Data, estos. toda la data. Data, Ajá, siempre ajá, están ajá. utilizando data. Ajá. ¿Y cómo yo lo pongo para que sea Le solo das a poner Wi-Fi? gris. Le pone gris, le da el cotejito. Y cuando tú te vayas a entrar, te va a decir que la active. Y tú le vas a poner verde de nuevo. Ok. Es muy fácil. Pero también te vas a salvaguardar tu paquete. Porque en un momento aquí te va a quedar prácticamente sin que puede estar pasando eso. Te puede quedar sin una velocidad, como decía Ogla, casi ínfima. Entonces también hay algo interesante. En el internet de la casa, ese ancho de banda que te brinda el operador, sí es constante. Ese internet de la casa es internet fijo, es internet por cable coaxial, por cobre o por fibra óptica, que tú tienes en la casa u oficina, sí es constante. Y aquí sí tenemos que tener una velocidad que nos ofrece el operador. Por ejemplo, si el operador te dice que tú vas a tener 20 o 100 megabits por segundo, debe ser fijo. Lo primero es que si tú ves, que tú sientes, porque hay dos cosas, lo real y lo que se siente. Si tú normalmente en tu oficina tienes 100 megabits por segundo y en tu casa tú tienes 10, tú vas a decir que el internet está lento. Pero no está lento porque es una velocidad menor de la que te están viendo, sino porque tú estás acostumbrado a tener una velocidad. Es como que tú andas un carro, un Porsche, y desmonte un Datsun. Después, cuando tú aceleres, te das cuenta que el carro no corre. Pero no es que no corre, es que tú estás acostumbrado a andar un Porsche 911, que ya tú sabes qué motor tiene ese carro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros le vamos a dar alguna sugerencia a los usuarios para que puedan darse cuenta si es un problema de interferencia, si es un problema de anomalía del servicio o del operador, cómo resolverla y cómo identificarla. Lo primero que debe hacer el operador es, como tú decías al principio, y es medir la velocidad para saber si de verdad es un problema de velocidad. Si yo tengo 10 megabits por segundo en mi casa y yo percibo que esa velocidad no es la que yo estoy acostumbrado a utilizar, lo primero es bajar esa aplicación que se llama speedtest.net. Tú entras ahí y ahí te das cuenta la velocidad. ¿Qué es lo que hace esto? Yo puedo hacerlo esto sin bajar la aplicación, simplemente Sin entrando bajar a la página del de browser. internet. Lo puedes hacer o con la aplicación o como tú desees, o del browser. ¿Qué hace esto? Eso es lo que hace un pin. Hay un asunto que se llama, una fórmula física que se llama velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y es lo que mide la distancia donde está el servidor alojado y el tiempo de retardo que tarde en envolver. Te das cuenta que dice 10 milisegundos. Es la que hace una fórmula física. Eso es lo que hace ese asunto. Cuando ve el tiempo, te das cuenta que tú tienes, por ejemplo, 18 megabits por segundo, pero tiene que tener 100. Entonces ya ahí debe haber un problema. Mira, yo te quiero sacar del tema porque no puedo desaprovecharte. Me voy a volver como Marilyn, que nos llama y siempre te tiene una pregunta capicúa. Pues te voy a preguntar, porque ayer lo planteaba. En el caso de las cámaras de seguridad, y me voy específicamente al caso de Agora Mall y el caso de David de los Santos, donde no aparecen unos videos. Ahí todos tenemos duda de que si se eliminaron o si efectivamente no se grabó. Dos preguntas. Una, si se eliminaron, ¿tenemos capacidad aquí en República Dominicana de que se haga una auditoría y se determine eso que se borró y recuperarlo? ¿Puedo decir algo? Ajá. Tráigamelo que yo se lo voy a recuperar. O sea, que tú lo puedes Tráigame el disco que yo recuperar. se lo voy a recuperar. Se pueden recuperar esos Si videos se borrados. borraron, tráigame el disco que yo se lo voy a recuperar. Lo puedes recuperar. Tráigamelo. Dos, si las cámaras estaban grabando en tiempo real, ¿no hay en ningún momento que se pueda haber grabado esa escena en alguna parte de cualquiera de los otros servidores? Porque hay múltiples cámaras en ese Cuando tú hablas de escenario. tiempo real, ¿qué quiere decir? Ellos dicen que no se estaba guardando lo que se estaba grabando en ese momento, sino solamente estaba la cámara en tiempo real. Mira, los discos duros tienen una capacidad X de almacenaje. Ujú. Que estaban teniendo problemas, sí dice. Si se almacenó, se puede recuperar. Existe una configuración dentro del disco que lo que tú haces es que tú sobreescribes sobre el disco y vas borrando el famoso método PETS, primero entrar, primero salir. Lo último se va yendo y va actualizándose. Por ejemplo, si tú no configuras eso así, tú vas a poder verla reproducir en tiempo real, como tú dices, pero tú no estás grabando en un disco. Tú solamente estás viendo una reproducción. Es como si no tuviera disco. Okay. Si no se configura el disco, que se sobreescriba, porque el disco tiene una capacidad limitada. Es decir, una capacidad de una grabación, por ejemplo, dependiendo del espacio, de un mes. Ya después que tú llegas el mes, el disco tiene que seguir grabando, pero va a borrar lo más viejo. Porque no hay, los discos, ¿sabes? No tienen capacidad para todo. informaciones.
Si se configuró que no se sobrescriba, no existe grabación. Pero ellos dicen que estaba presentando problemas. No es que estaba configurando para que no se sobrescriba, sino que estaba presentando problemas en que en ese momento se grabó en tiempo real. ¿Se puede dar esa situación? Sería bueno ver a qué problema ellos se refieren, porque no puedo responder sin saber el problema que es. Si se estaba configurado porque si tú no configuras algo, no va a funcionar. O sea, ¿cuál es la necesidad de yo o el uso que yo le puedo tener a una cámara de seguridad si yo no voy a grabar lo que está pasando? Y si tú me dices una casa, yo te digo que quizás sí, porque en mi casa quizás yo lo configuro de una forma, pero en una plaza donde existe un equipo de seguimiento de videovigilancia, donde ese equipo diario tiene que hacer un trabajo, diario tiene que hacer un informe, diario debe de presentar a su jefe la eventualidad de que se coordinan las plazas. Yo no creo que habiendo un problema, ellos vayan a seguir con el problema constante. Como que veo eso un poco ilógico. No quiero pecar, porque tampoco sé cuál es el problema, pero lo veo un poco ilógico eso. Aquí tenemos una llamada para ti, Orlando. Buenas. Buenos días, equipo. Dándole seguimiento a esa pregunta que hizo Dobla. Mira, yo soy de los que pienso que si ellos están diciendo esa historia, están mintiendo flagrantemente. O sea, ellos me van a decir, vamos a suponer que en ese momento una de las cámaras no estuvo funcionando, pero ese mall es tan grande que me van a decir que más tiros de cámara no habían, donde yo he ido a ese mall y he visto que por lo menos tienen 1,200 cámaras en todo el mall, en todas partes. Sin embargo, no sé si un noticiero que publicó cuando él lo tenían arrestado. Entonces, esa cámara sí estaba funcionando, cuando lo tenían adentro como de una red de seguridad de ellos. Entonces, todo está se contradice, ¿verdad? Sí. Gracias. Totalmente de acuerdo. Mira, ese tipo de plaza no son aprendices que ponen la cámara. Yo te voy a explicar cómo funciona esto. Existe un sistema que se llama tela de araña. Ese sistema lo que hace es que tú puedes mover un punto en cualquier parte de un espacio y ese punto debe de aparecer en la cámara. Debe de aparecer en la cámara. Okay. Vamos a suponer, como decía el estimado, que quitaste una cámara que se dañó, como dicen ellos, que no está funcionando. Existen, como dicen, 1,200 puntos más, que en algún momento X, cuando él se vaya moviendo, ese punto va a aparecer. No es verdad que de las 1,200 cámaras o de la cantidad X de cámaras que existían en ese momento, solamente una cámara funcionaba, que fue cuando él estaba sentado ya arrestado. Cuando él se movió, donde él se movía, ese punto, toda la cámara tiene que capturar. ¿Por qué hacen esto? Es un sistema para que no exista un punto ciego y alguien se pueda esconder dentro de ese punto ciego y desactivar toda la cámara. Es como así que trabaja. Entonces, él se movió en diferentes puntos y existen cámaras. Ese sí estaba grabando. Mira qué lógica. Sí. Es decir, en este caso no era el disco ya, porque ese sí grabó. Ajá. Pero las otras no grabaron. Bueno, y coincidencialmente. Bueno, señores, muchas interrogantes. Muchísimas gracias. 8:30 de la mañana. Gracias a Orlando Jaques por acompañarnos, nuestro colaborador experto en tecnología. Vamos a continuar con Distrito Informativo, pero vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo. Distrito Informativo.